El silencio de mi habitación solo se rompía por el rasgueo constante del grafito contra el papel. Apoyado sobre el escritorio, sostenía el lápiz con firmeza mientras examinaba cada trazado del boceto que descansaba frente a mí. Era el diseño detallado de un rifle de francotirador de acción de cerrojo, pensado para distancias extremas y calibres pesados. Había dibujado el mecanismo de alimentación, el rayado del cañón, la ergonomía de la culata y el sistema de montaje para la óptica. En un mundo donde la mafia y las fuerzas del reino manejan armamento pesado sin dudarlo, depender únicamente de mis cadenas o del combate cuerpo a cuerpo era una imprudencia. Necesitaba una opción táctica de largo alcance para cubrir grandes distancias si las cosas se ponían feas a distancia. Fruncí el ceño, acercando el rostro al papel para analizar las especificaciones que había anotado al margen. El diseño era funcional en teoría, pero en la práctica chocaba con la realidad del mercado negro y la tecnología de esta ciudad. Conseguir las piezas de acero tratado, el mecanizado de precisión para el cajón de mecanismos y, sobre todo, la munición especializada sin llamar la atención de las garzas negras o de los Medici era un dolor de cabeza logístico. Un error en la tolerancia del cañón y el arma fallaría en el momento más crítico. Solté el lápiz sobre la mesa, dejando que rodara un par de centímetros, y me pasé ambas manos por el cabello, sujetándolo con frustración mientras dejaba ir un largo suspiro de fastidio. Apoyé los codos en la madera y me quedé mirando las líneas del dibujo, sintiendo la pesadez del trabajo técnico. Las matemáticas cuadran, pero la manufactura va a ser un infierno, murmuré para mí mismo en medio de la penumbra del cuarto, negando con la cabeza. Si voy a construir esto desde cero, necesito mejores herramientas o un contacto que no me venda chatarra. El tema de la discreción seguía siendo mi mayor dolor de cabeza. Pasé mis dedos por el puente de la nariz y me cubrí la cara con ambas manos, dejando escapar una exhalación pesada mientras razonaba la situación en voz alta. Si trato de encargar estas piezas con algún armero local, el riesgo se dispara al triple. Bastaría con que a un solo infeliz le parezca sospechoso un encargo de esta magnitud para que termine llamando a las garzas negras o vendiendo la información al mejor postor, murmuré para mí mismo tras las palmas de mis manos, sintiendo la frustración rondarme la cabeza. Retiré las manos de mi rostro y volví a fijar la mirada en el boceto, tocando con la punta del lápiz la zona del mecanismo de disparo. Claro que podría simplemente ir a una armería clandestina, conseguir el cañón de un francotirador convencional de los que abundan en las calles y adaptarlo, continué analizando, frunciendo el ceño. Pero el problema real va a ser la compatibilidad. Ajustar las tolerancias de un cañón comercial con un cajón de mecanismos modificado a medida es jugar a la ruleta rusa. Si la presión del cartucho no ensambla a la perfección, el arma se va a encasquillar o me va a reventar en las manos al primer disparo. Estaba tan sumergido en el rompecabezas táctico que mis sentidos terminaron pasando por alto el chasquido suave de la chapa. La puerta de mi habitación se abrió de par en par y ni siquiera me percaté de su presencia hasta que escuché el leve roce de unos pasos sobre el piso. Filia había entrado a recoger un par de libros que se habían quedado sobre el estante junto a mi escritorio. Al notar mi postura tensa y el ambiente pesado que se respiraba en el cuarto, se detuvo a medio camino. Caminó en silencio hasta mi lado, inclinándose ligeramente para observar el plano desplegado sobre la madera. Sus ojos recorrieron las líneas de grafito, las anotaciones de tolerancias y las tachaduras frustradas que llenaban las esquinas del papel. «Te vas a sacar los canas si sigues viendo ese papel con tanta rabia», comentó en voz baja, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «No es rabia, es logística», respondí sin levantar la mirada, pasándome una mano por la nuca. Si la manufactura falla 1 milímetro, el mecanismo se vuelve inútil. Y mandar a hacer piezas a medida con desconocidos es regalar nuestra ubicación. Filia cruzó los brazos, mirando el boceto desde otro ángulo mientras lo sopesaba por unos segundos. Samson ni siquiera asomó la cabeza, dejando que ella tomara la palabra. «Bueno, si encargar las piezas a un tercero es el verdadero riesgo y los adaptadores comerciales no te sirven, ¿por qué no te vuelves tú mismo el herrero?», sugirió con total naturalidad, inclinando la cabeza. «Digo, si tú mismo moldeas el metal desde cero, no le debes explicaciones a nadie ni dependes de la calidad de otros». Me quedé en blanco un segundo.
La miré de reojo, procesando la idea mientras ella me sostenía la mirada con una calma absoluta. Filia, forjar acero de alta resistencia no es lo mismo que doblar un pedazo de lámina en un taller casero, repliqué, frunciendo ligeramente el ceño. Se necesita una fragua con temperaturas ridículamente altas para fundir y templar aleaciones de precisión militar. Una estufa o un soplete común ni siquiera le harían cosquillas a ese material. Filia soltó una pequeña risita, una donde se notaba esa confianza que poco a poco había ido construyendo a mi lado, y me señaló directamente al pecho. David, eres literalmente una fuente caminante de fuego infernal. Si alguien en esta ciudad tiene la capacidad de alcanzar la temperatura que se le dé la gana sin gastar un solo centavo en combustible, eres tú. Solo te faltaría el yunque y un par de moldes. Me quedé mirando el diseño sobre la mesa y luego a ella. La idea, por descabellada que sonara al principio, empezó a cobrar un sentido absoluto en mi cabeza. El fuego del espíritu no solo servía para consumir culpables. Era una energía pura, maleable y capaz de alcanzar temperaturas que dejarían a cualquier horno industrial en ridículo. La solución había estado frente a mí todo este tiempo. Me giré por completo hacia Filia en la silla, apoyando los codos sobre las rodillas, mientras la miraba con una mezcla de resignación y un leve toque de humor. ¿Sabes? A veces odio cuando tienes mejores soluciones que yo. Filia no pudo evitar soltar una risita suave y genuina ante mi comentario, llevándose una mano a los labios, mientras sus ojos reflejaban el orgullo sutil de haberme cerrado la boca con pura lógica. Acepto el elogio, murmuró entretenida. Sin añadir nada más para no romper el momento, dio media vuelta con sus libros en el brazo y caminó hacia la salida. Cerró la puerta de la habitación detrás de sí en absoluto silencio, dejándome a solas con el boceto sobre la mesa y una idea completamente nueva rondándome la cabeza. Me acomodé de nuevo en la silla, apoyando las manos sobre la mesa mientras fijaba la vista una vez más en el diagrama del francotirador. La perspectiva había cambiado por completo en cuestión de segundos. La viabilidad del proyecto ya no parecía una fantasía lejana, sino un objetivo técnico alcanzable. Un problema menos, faltan 9, murmuré para mí mismo en voz baja, soltando una breve exhalación. Me quedé un momento sumergido en una pequeña reflexión sobre lo mucho que Filia había cambiado. Su sugerencia no solo había sido brillante por la practicidad del fuego del espíritu, sino por la agudeza mental con la que analizó el problema sin dejarse llevar por el pánico o la duda. Estaba empezando a pensar como una verdadera compañera táctica. Dejé el lápiz sobre el cuaderno, me levanté del escritorio y salí de la habitación dejando el plano sobre la mesa. Caminé a paso firme por el pasillo directo hacia la puerta de entrada del departamento. Colgada en el perchero junto al marco, agarré mi chaqueta de cuero, me la pasé por los hombros y la acomodé con un movimiento fluido. Nos vemos más tarde, anuncié alzando la voz antes de poner la mano sobre la perilla. Cuídate, respondió Filia desde la sala con tono tranquilo y sincero. Y vuelve en una pieza, agregó Samson, asomándose brevemente desde el cabello de Filia para lanzar su habitual advertencia rasposa. Giré la llave, salí al pasillo exterior y cerré la puerta tras de mí. Bajé a paso constante por las escaleras de concreto del edificio, sintiendo el eco de mis pisadas resonar en el tragaluz central hasta llegar a la planta baja. Me adentré en la penumbra del estacionamiento subterráneo, donde el olor a humo de escape, aceite quemado y humedad impregnaba el ambiente. Caminé directamente hacia mi vehículo. Abrí la portezuela, me acomodé en el asiento del conductor y metí la llave en el encendido. El motor cobró vida con un rugido grave y parejo que retumbó en las paredes de concreto. Sin perder el tiempo, puse primera, solté el freno de mano y saqué el auto del estacionamiento, saliendo a la luz matutina para incorporarme al flujo de tráfico de las calles de la ciudad. Conduje por las arterias principales de la ciudad, manteniendo la velocidad adecuada para no llamar la atención entre el tráfico matutino. Mi primera parada fue en una zona industrial bastante apartada, repleta de talleres mecánicos, chatarreras y locales de herrería pesada donde el olor a metal caliente y grasa dominaba el aire. Aparqué frente a un almacén de suministros industriales de aspecto desgastado. Entré y me dirigí directamente al mostrador de herramientas pesadas. Tras revisar el catálogo disponible con el encargado, compré un yunque de acero forjado de tamaño medio, suficientemente compacto para transportar, pero pesado y funcional para resistir el trabajo rudo, un par de mazos de distintos pesos y varias pinzas de agarre para moldeado térmico.
También me aseguré de cargar con una buena cantidad de materias primas fundamental para las aleaciones. Lingotes de acero al carbono, bloques de zinc, cromo, titanio y un saco de polvo de grafito para el templado, además de una variedad de resortes de alta resistencia para el mecanismo de recuperación y percusión. Subí todo el cargamento a la cajuela del auto, sintiendo como el peso hacía bajar ligeramente la suspensión trasera. De ahí me puse en marcha hacia un distrito comercial más formal. Tras unos 15 minutos de recorrido, me estacioné frente a una armería registrada que operaba dentro del marco legal de la ciudad. Entré al establecimiento, presenté la documentación que había tramitado con semanas de anticipación y completé el papeleo final. El dependiente sacó de la trastienda la caja con un rifle deportivo de calibre convencional que había encargado de forma completamente legal justamente para este día. Lo que me interesaba no era el arma en sí, sino usar sus piezas internas y el cajón de mecanismos base como plantilla para las modificaciones pesadas. Firmé el registro, tomé el maletín rígido y salí del local con paso tranquilo. Una vez en el vehículo, saqué la pieza de su estuche y la acomodé sobre el asiento del copiloto, recostándola de manera horizontal entre el cojín y el respaldo para que quedara completamente oculta a la vista de cualquier curioso desde el exterior. Encendí el motor de nuevo y me incorporé al carril, listo para el siguiente paso. Manejé durante casi una hora dejando atrás el bullicio urbano, hasta que el asfalto dio paso a un camino de tierra seca que serpenteaba hacia las afueras de la ciudad. El paisaje cambió gradualmente a una llanura lejana, amplia y despejada, rodeada únicamente por colinas bajas y el silencio del campo. Era el lugar perfecto. Sin miradas chismosas, sin patrullas y con suficiente espacio abierto por si algo salía mal. Detuve el auto en medio del terreno baldío y apagué el motor. Bajé a la brisa fresca del mediodía y abrí la cajuela. Lo primero que desempaqué fue una mesa plegable de trabajo hecha de madera reforzada que había comprado junto a las herramientas, la cual armé sobre la tierra firme. Encima de ella coloqué el rifle que acababa de recoger en la armería, desarmándolo parcialmente para tener la estructura interna y el cajón de mecanismos expuestos como referencia directa. A un costado, descargué el pesado yunque sobre el suelo, junto con los bloques de acero al carbono, el titanio, el cromo, el zinc y los frascos de aleación. Respiré hondo. El aire a mi alrededor pareció congelarse un segundo antes de que la temperatura de mi cuerpo se disparara drásticamente. Un estallido de fuego infernal envolvió mi cabeza y mis brazos. La piel y la carne se consumieron en un pestañeo, dejando al descubierto la calavera incandescente y las cadenas envueltas en mi pecho. Mi ropa cambió al instante a la pesada armadura de cuero y metal. En el centro de la nada, el Vengador Fantasma estaba al mando. Apreté los puños, sintiendo el calor ancestral fluir a través de mis manos. Mentalmente comenzó el verdadero trabajo. Repasé en mi memoria los diseños tácticos más complejos que alguna vez habían pasado por mis manos en el pasado, desde plataformas de francotirador militares de alta precisión hasta mecanismos de cerrojo pesados capaces de soportar presiones absurdas. Tenía las proporciones exactas grabadas en la mente. Tomé el primer bloque de acero con las manos desnudas. En cuestión de segundos, la aleación comenzó a ponerse al rojo vivo bajo el contacto directo de mi fuego, volviéndose maleable como plastilina industrial bajo el control absoluto de mi temperatura. El proceso de forja había comenzado. Tomé uno de los bloques pesados de acero al carbono junto con los lingotes de titanio y cromo, colocándolos directamente sobre la superficie plana del yunque. Agarré las masas de metal con las manos desnudas y dejé que el fuego del espíritu fluyera directamente desde mis palmas. Las llamas amarillas y anaranjadas se tornaron de un azul blanco incandescente en cuestión de segundos. El calor que emanaba de mis manos habría reducido a cenizas cualquier taller común, pero ahí, en medio de la llanura vacía, era el entorno de moldeado perfecto. La mezcla de metales comenzó a ceder, volviéndose completamente incandescente y maleable como arcilla caliente bajo la presión de mis dedos. Con paciencia casi quirúrgica y valiéndome del mazo solo para afinar la densidad del metal, comencé a estirar la masa incandescente. Fui dando forma a un tubo macizo, recto y pesado, alargándolo progresivamente hasta alcanzar una longitud considerable de 1,20 m. Ese largo era indispensable. Necesitaba que los gases del cartucho quemaran hasta el último grano de pólvora dentro del ánima para garantizar una velocidad de salida absurda y una trayectoria plana a distancias extremas. Una vez lograda la estructura exterior del cañón, concentré hilos finos de fuego infernal en la punta de mis dedos para perforar el ánima desde el centro, manteniendo un grosor de pared uniforme que resistiera presiones desmedidas.
Con el fuego como buril de máxima precisión, grabé el rayado interno, las estriaciones helicoidales que le darían el giro de estabilización al proyectil. Al llegar al extremo, moldeé la boquilla de salida integrando un freno de boca de 3 cámaras anchas y anguladas hacia atrás, diseñado para redirigir los gases de la explosión y mitigar el brutal retroceso que tendría semejante monstruo. Levanté el cañón recién moldeado a la altura de mis cuencas llameantes, mirando a través del ánima incandescente para verificar que no hubiera la más mínima desviación o imperfección estructural. Metro 20 de acero, titanio y cromo, murmuré, mientras mi voz rasposa resonaba como metal arrastrándose sobre piedra en la soledad del terreno. Sin fisuras, sin bolsas de aire. Este tubo aguantará el infierno que le ponga adentro sin desviarse un milímetro. Soplé suavemente sobre la superficie del metal, utilizando una ráfaga helada de mi propia energía para iniciar un templado progresivo que fijara la tenacidad del material antes de pasar a la siguiente pieza. Con el cañón enfriándose a un lado y manteniendo su forma perfecta, dirigí mi atención hacia la estructura base del arma, la culata. Para un rifle de estas dimensiones, una culata convencional de madera o polímero comercial no resistiría la vibración constante ni el impacto de un calibre tan pesado, por lo que decidí manufacturar un chasis modular de aleación densa. Tomé una barra gruesa de acero al carbono junto con los lingotes restantes de titanio y zinc. Coloqué la mezcla sobre el yunque y volví a liberar el fuego del espíritu desde mis palmas. El metal se derritió casi de inmediato, volviéndose una masa maleable e incandescente que comencé a moldear con el mazo y la fuerza brutal de mis manos. Fui dándole cuerpo al chasis principal, asegurándome de dejar el canal exacto donde se alojaría el cañón de metro con 20 y el mecanismo de disparo. Trabajé con especial detalle en la parte trasera. Diseñé una culata táctica ajustable, integrando un riel inferior para modificar la longitud de tirada y un apoyo elevable para la mejilla, garantizando que la alineación del ojo con la óptica fuera perfecta al momento de encarar el arma. En la cantonera, moldeé una placa ancha de amortiguación con capas de acero superpuestas a modo de resorte interno para absorber el impacto en el hombro. En la zona de agarre, tallé una empuñadura ergonómica con relieves marcados para evitar que la mano se resbalara, adaptada exactamente al tamaño de mis dedos. Además, en la parte inferior del guardamanos, agregué un riel picatinny integrado directamente en el chasis para montar un bípode pesado más adelante. Levanté la estructura con una sola mano, sopesándola en el aire. El peso era colosal, pero la distribución estaba perfectamente balanceada con la longitud del cañón. Un chasis que no se romperá ni aunque le pase un tanque por encima, dije en un murmullo cavernoso, mirando las líneas agresivas y metálicas de la culata. Ergonómico, modular y listo para soportar castigo pesado. Soplé un halo de energía fría sobre la estructura para sellar el templado del chasis, dejándolo listo para ensamblar el cajón de mecanismos. Dejé la culata junto al cañón sobre la mesa plegable y me concentré en lo que sabía que sería un dolor de cabeza por la minucia técnica: los cargadores y el bípode de soporte. El bípode fue la parte sencilla. Moldeé 2 patas extensibles de acero denso con un sistema de bloqueo por muelle y bases anchas antideslizantes para fijar el arma firmemente a la tierra o al concreto. En cuestión de 10 minutos, el soporte estaba listo, sólido y articulado. El verdadero problema vino con los cargadores. Fabricar una caja de metal exterior es fácil. Lo difícil es la mecánica interna. Un rifle de este calibre requiere que los cartuchos suban con una presión perfecta. Si el resorte es demasiado rígido, el cerrojo no podrá arrastrar la bala. Si es demasiado blando, el arma fallará en la alimentación y se encasquillará en pleno combate. Tomé tiras delgadas de acero alto en carbono y comencé a templar y doblar el alambre a mano para crear los resortes internos. Tuve que moldear espira por espira, midiendo la tensión a ojo y probando la resistencia compresión por compresión. 1 milímetro de desviación en el ángulo del resorte o en las pestañas alimentadoras del labio superior e inhabilitaría todo el cargador. Me llevó casi 1 hora de trabajo minucioso, usando pequeños hilos de fuego para moldear las guías de elevación de 3 cargadores rectos de alta capacidad. El calor de la concentración era tal que la transformación cedió un momento. Volví a mi forma humana, sintiendo el cansancio físico acumulado en las manos. Tomé la franela de mi bolsillo y me limpié el sudor del rostro, mirando sobre la mesa los 3 cargadores terminados que soltaban delgados hilos de humo mientras terminaban de enfriarse de forma natural al aire libre. 1 hora para 3 pedazos de metal con resorte, murmuré exhalando un suspiro agotado mientras guardaba la franela.
Apreté los puños nuevamente y dejé que la llamarada infernal me envolviera en un segundo, regresando a la forma del Vengador. Sabía que no podía distraerme. Lo que venía a continuación era el cajón de mecanismos, el cerrojo y el sistema de percusión, el verdadero corazón del arma y la parte más compleja de todo el proceso. Concentré toda mi atención en la parte más crítica y traicionera de todo el proyecto: el cajón de mecanismos y el cuerpo central del rifle. A diferencia del cañón o la culata, esta pieza exigía un nivel de microingeniería desquiciante. Aquí debía alojarse el bloque del cerrojo, la ventana de eyección, el percutor, el riel superior para las ópticas y todo el ensamble del gatillo. Un solo error de cálculo en las tolerancias internas, o una ligera imperfección en las vías por donde se deslizaría el cerrojo, y la presión expansiva de los disparos convertiría el arma en una bomba casera apuntando directo a mi cara. Encendí nuevamente el fuego del espíritu en mis manos, bajando la intensidad a una llama fina y concentrada, similar a la de un soplete de precisión. Comencé a trabajar la masa principal de acero y titanio. Moldeé el bloque exterior largo y robusto, abriendo la cavidad central con paciencia absoluta. Vaciar el metal interior, tallar los rieles de deslizamiento y asegurar el cierre hermético de las tetones del cerrojo requerían una atención tan minuciosa que el tiempo dejó de existir a mi alrededor. Las horas pasaron en un parpadear de ojos. Si no fuera por mis capacidades sobrehumanas y la maleabilidad que me otorgaba el fuego infernal, construir un chasis con este nivel de especificación táctica le habría llevado meses a un taller especializado con maquinaria industrial. Aún así, la complejidad del mecanismo cobró su precio. Ajustar el muelle del percutor para que tuviera el recorrido exacto y alinear el trinquete del gatillo me obligó a desarmar y rehacer la zona de percusión 3 veces consecutivas. Para cuando me di cuenta, la energía de la transformación empezó a desgastarme la concentración. Liberé el control del fuego y regresé a mi forma humana. Solté una exhalación pesada y agotada, dejándome caer un momento sobre la orilla de la mesa mientras me pasaba las manos por el rostro. Miré la pieza sobre la madera. Estaba avanzada en un 80%, pero faltaba ajustar las guías de alimentación final y pulir el riel Picatinny superior. El trabajo era infinitamente más difícil de lo que había contemplado en los bocetos. Alcé la vista hacia el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas distantes, tiñendo el cielo de una mezcla densa de tonos naranja y violeta, mientras las primeras sombras de la noche avanzaban sobre la llanura. No voy a arriesgarme a arruinar el trabajo de esto a oscuras, murmuré para mí mismo, sintiendo el cansancio acumulado en los hombros. Tomé una decisión práctica. Limpié las herramientas, recogí los componentes terminados, el cañón, la culata, los cargadores y el chasis incompleto, y guardé absolutamente todo dentro de la cajuela de mi auto con cuidado. Plegué la mesa de madera, la metí en el asiento trasero y cerré el maletero con un golpe seco. Me subí al asiento del conductor, encendí el motor y miré por última vez la llanura desierta antes de dar la vuelta en el camino de tierra. Mañana regreso a terminar esto, dije en voz baja, incorporándome a la ruta de vuelta a la ciudad. Un rato más tarde. Subí las escaleras a paso cansado, sintiendo el peso acumulado en la espalda tras todo un día de trabajo bajo el sol de la llanura. Abrí la puerta del departamento con el hombro, sosteniendo con cuidado la pesada carga que traía conmigo. Entré al recibidor, me quité la chaqueta de cuero y la colgué en el perchero junto al marco. En una de las manos llevaba el maletín rígido del rifle comercial que había recogido por la mañana en la armería legal. En la otra, cargaba un saco de tela resistente que había comprado en una tienda de suministros de paso. Por la parte superior del saco sobresalía de forma inconfundible la punta del cañón de metro con 20 que había forjado unas horas atrás, aún conservando ese brillo metálico y pesado. Dejé el maletín y el saco apoyados con cuidado sobre el suelo del pasillo, procurando que el chasis de metal no hiciera demasiado ruido contra el piso de madera. Al levantar la vista para estirar el cuello, me quedé congelado un segundo en mi lugar. En la sala, Filia estaba recostada tranquilamente en el sillón, viendo un programa en la televisión, completamente despreocupada. Pero lo descolocante era Samson. Desde lo alto de la cabeza de Filia, sus zarpas y fauces compuestas por la misma cabellera se movían con una agilidad sorprendente, pasando billete por billete y contando minuciosamente un fajo enorme de dinero en efectivo que apenas le cabía en las garras. Los miré fijamente por unos segundos, procesando la escena mientras trataba de conectar los puntos. ¿De qué me perdí?, pregunté, alzando una ceja. Samson fue el único que reaccionó al instante.
Interrumpió su rápido conteo de billetes, giró los ojos gigantescos que surgían de la mata de cabello de Filia y me clavó la mirada con una sonrisa amplia y llena de colmillos antes de soltar con tono triunfante: ganamos la lotería. Abrí la boca para exigir una explicación, pero antes de que pudiera formular la primera palabra, Samson levantó una de sus garras hechas de mechones para hacerme una seña de alto y me interrumpió de golpe. Ni preguntes. Mientras esta de aquí estaba moviendo los muebles para limpiar la sala, encontramos esta belleza tirada justo debajo del librero. Resulta que era un boleto de hace tiempo que estaba a punto de caducar, y adivina qué. Se sacó el premio mayor. 800.000 canopias en efectivo, contaditas una por una. Al escuchar la cifra y la procedencia del boleto, me quedé congelado en mi lugar. La sorpresa inicial se transformó en un silencio absoluto mientras la memoria me daba un golpe de realidad. Me di una pequeña palmada en la cara y dejé la mano sobre mis ojos por unos segundos. Dejé escapar un largo suspiro mientras murmuraba para mí mismo: con que ahí estaba todo el tiempo, recordaba perfectamente aquel pedazo de papel. Le había comprado ese boleto de lotería hacía bastante tiempo, muchísimo antes de que Filia y Samson terminaran integrándose en mi vida. En su momento simplemente lo di por perdido. Con la mala racha por la que estaba pasando, asumí que lo había tirado a la basura por accidente o que se me había caído en la calle. Resulta que la suerte simplemente había estado esperando todo este tiempo, acumulando polvo debajo del librero. Samson apenas le echó un ojo de reojo, soltó un bufido desinteresado y volvió a lo suyo. Sus garras de cabello siguieron moviéndose con maestría, apilando billete tras billete mientras mascullaba números entre dientes para no perder la cuenta de las 800.000 canopias. Retiré la mano de mi rostro, me froté los ojos cansados y guardé el viejo papel en el bolsillo del pantalón. Dejé ir un largo suspiro, viendo la surrealista escena en medio de la sala. Una auténtica montaña de dinero repartida sobre la mesa del comedor, con Samson sumergido en su conteo minucioso y Filia observando todo desde el sillón con cierta diversión. Voy a la cocina a prepararme algo de comer, anunció, pasándome una mano por la nuca para intentar despejarme del agotamiento. Caminé por el pasillo y pasé a un lado de la mesa del comedor, esquivando con cuidado un par de fajos de billetes que amenazaban con resbalarse al suelo. Entré a la cocina, dejando atrás el murmullo de Samson contando el botín, listo para buscar algo en la nevera que me bajara el estrés de todo un día forjando acero bajo el sol. Apoyé los brazos sobre la barra de la cocina un par de segundos, dejando que el peso del cansancio me asentara en el cuerpo antes de empezar a moverme. Abrí el refrigerador, dejando que el aire frío me diera de lleno en la cara por un instante, para espantar la pesadez de los ojos. Sin complicarme la vida, saqué lo básico para no hacer ruido ni ensuciar de más: un par de rebanadas de pan, unas lonchas de jamón, queso y un toque de aderezo. Armé el sándwich rápidamente sobre la tabla, sintiendo las manos todavía algo torpes y gastadas por el esfuerzo de la jornada en la llanura. Le di el primer mordisco ahí mismo, de pie junto a la barra, masticando despacio mientras miraba fijamente la nada. El contraste de la rutina era casi absurdo. Afuera me la había pasado moldeando acero caliente con fuego infernal entre las manos, y ahora estaba en la penumbra de mi cocina, cenando lo primero que encontré para apagar el hambre. Terminé de comer en un par de minutos, limpié las migajas de la barra con un trapo y me serví un vaso con agua para bajar el bocado. Salí de la cocina a paso lento, pasando nuevamente por un costado de la mesa del comedor, donde la montaña de billetes seguía siendo el centro de atención de la casa. Me detuve un segundo al borde del pasillo que daba hacia los cuartos, pasándome una mano por el cuello para estirar los músculos tensos de la espalda. Bueno, yo los dejo, anunció, alzando ligeramente la voz mientras señalaba con el pulgar hacia mi habitación. Me voy a ir a dormir temprano. Mañana todavía tengo que salir a terminar la segunda parte de la armazón y no quiero andar arrastrando el cuerpo. Samson ni siquiera se molestó en pausar el movimiento de sus zarpas de cabello, que continuaban ordenando y apilando los fajos sobre la madera con un ritmo casi hipnótico. Sí, lo que digas, soltó Samson con desdén rasposo, concentrado totalmente en no perder la cifra de su recuento. Vete a hacer tus juguetes de metal. Nosotros aquí nos encargamos de que no falte ni una sola canopia. Filia, en cambio, se acomodó en el sillón y giró un poco el rostro hacia mí, regalándome una sonrisa tranquila y genuina que contrastaba por completo con el alboroto de su parásito. Que descanses, David. Mañana nos cuentas cómo te fue, me dijo con voz tranquila. Buenas noches, asentí en su dirección.
Le di un último vistazo a la surrealista escena en la sala, me di media vuelta y caminé por el pasillo hacia mi cuarto. Al entrar, cerré la puerta tras de mí en absoluto silencio, dejando que la penumbra y la tranquilidad de la habitación finalmente me envolvieran por completo. El tono grisáceo de la madrugada apenas comenzaba a filtrar la primera luz del día por las cortinas cuando me levanté de la cama. El cuerpo todavía sentía el peso del esfuerzo del día anterior, pero el aire fresco que entraba por la rendija de la ventana servía para despejar el letargo. Me vestí en silencio, procurando no hacer el menor ruido al salir de la habitación para no despertar a Phil ni a Samson. Pasé a un costado de la sala, donde la mesa del comedor aún conservaba el rastro ordenado de los fajos de canopias, me puse la chaqueta de cuero y tomé el saco con el cañón forjado y las herramientas. Salí del departamento y bajé hacia el estacionamiento subterráneo. El motor del auto resonó con un murmullo grave al encenderlo. Aprovechando que el sol todavía no asomaba en el horizonte y que el tráfico matutino de New Meridian aún no despertaba, tomé la carretera a paso constante. El recorrido hacia las afueras fue rápido y despejado, permitiéndome dejar atrás el asfalto de la ciudad antes de que las vías principales se saturaran. Llegué al mismo terreno baldío del día anterior justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a teñir la llanura, manteniendo el clima en un punto agradable y fresco. Apagué el motor, bajé a la brisa mañanera y desplegué nuevamente la mesa de trabajo sobre la tierra firme. Desempaqué el yunque, los bloques de aleación, las herramientas y el cuerpo central incompleto del rifle. Me quedé mirando el cajón de mecanismos sobre la madera. Por pura curiosidad, y con la intención clara de probar mis límites, sin depender de la transformación completa del Vengador Fantasma, estiré la palma de la mano y concentré la mente. Un destello de fuego del espíritu brotó directamente de mis nudillos. Aunque las llamas eran visiblemente más débiles y de una intensidad menor a cuando estaba transformado, la temperatura que emanaban seguía siendo ridículamente alta, más que suficiente para moldear el metal sin tener que desgastar la energía del espíritu. Sonreí ligeramente ante el hallazgo. Tomé el cuerpo central del arma con una mano y con la otra acerqué el fuego concentrado como un estilete incandescente. Comencé a pulir los rieles de alimentación, ajustar el recorrido interno del percutor y moldear las muescas del riel Picatinny superior para el montaje de la óptica. El trabajo requería una paciencia quirúrgica. Cada milímetro de encaje con el cañón de metro con 20 y la culata modular debía ser perfecto para evitar cualquier fallo de precisión o sobrepresión. El tiempo transcurrió sin darme cuenta mientras combinaba los golpes medidos del mazo con la precisión del fuego en mis dedos. La frescura de la mañana se fue disipando a medida que el sol subía en el cielo, elevando la temperatura del ambiente y sumándose al calor emanado por la forja casera. Unas 3 horas más tarde, el sonido del metal cediendo finalmente se detuvo. Liberé la llama de mi mano y pasé el antebrazo por mi frente para limpiarme el sudor que me bajaba por el rostro, dejando escapar una exhalación profunda de satisfacción. Frente a mí, descansando sobre la mesa plegable, se encontraba el rifle completamente ensamblado. La aleación pesada de acero al carbono, titanio y cromo le daba un acabado oscuro, robusto y agresivo. El largo cañón de metro con 20 sobresalía con elegancia como ninguna otra, perfectamente alineado con el chasis modular, la culata ergonómica, el freno de boca angulado y el bípode de soporte. Era un monstruo táctico concebido desde cero por mis propias manos, listo para resistir el castigo más pesado sin fallar. Sostuve el rifle por la empuñadura y el chasis, levantándolo de la mesa con ambas manos para apreciar el resultado. El tamaño era abrumador. Con el cañón de metro con 20 y el chasis modular extendido, el arma rozaba casi el metro con 70 de longitud total, y el peso no se quedaba atrás, fácilmente superaba los 15 o 16 kilos, debido a la densidad de la aleación de acero, titanio y cromo. Para un tirador común habría sido un dolor de cabeza transportarla o dispararla a mano alzada, pero la estructura robusta era indispensable para lo que estaba a punto de exigirle. Decidí pasar directamente a la prueba de campo para comprobar si la mecánica interna respondía bajo fuego real. Del saco de herramientas saqué una caja con cartuchos pesados de alto calibre que había comprado el día anterior en la armería. Tomé uno de los cargadores que había moldeado a mano, introduje las balas una a una comprobando que la tensión del resorte fuera la adecuada y lo encajé en la parte inferior del chasis. El cargador entró con un chasquido firme y perfecto, confirmando que las tolerancias encajaban sin holguras. Caminé unos pasos hacia el frente, me dejé caer cuerpo a tierra sobre la tierra seca y desplegué el bípode para fijar la parte delantera al suelo.
Sin haber montado una mira óptica todavía, confié únicamente en mi propia visión sobrehumana para buscar un objetivo. A lo lejos, en la falda de una colina distante, fijé la mirada en una gran roca solitaria que destacaba entre la maleza. Accioné la palanca del cerrojo hacia atrás y la empujé hacia adelante, sintiendo como el primer cartucho subía limpiamente a la recámara. Acomodé la cantonera con firmeza contra mi hombro, alineé el ojo con el cañón y dejé ir un suspiro largo y pausado para estabilizar el pulso. Presioné el gatillo. Un estruendo ensordecedor sacudió la llanura entera, acompañado de un fogonazo que levantó una nube de polvo y tierra a varios metros a la redonda. El cañón del arma se retrajo levemente sobre sus rieles, para absorber la brutal onda expansiva antes de regresar suavemente a su posición original, mitigando parte del impacto gracias al freno de boca y al sistema de amortiguación del chasis. Aún así, el golpe en el hombro fue seco y contundente. Mantuve la postura y la vista fija en el horizonte, contando mentalmente el tiempo de vuelo del proyectil. Apenas un par de segundos después, una pequeña nube de roca pulverizada y detonación tardía explotó justo en el centro de la piedra lejana. Nada mal, murmuré para mí mismo en voz baja, soltando el aire que retenía en los pulmones. Accioné el cerrojo para expulsar el casquillo humeante, analizando mentalmente la trayectoria y la velocidad. El impacto había cubierto una distancia aproximada de entre 2 y 3 kilómetros en cuestión de segundos, manteniendo una trayectoria ridículamente plana. La estabilidad del chasis y la amortiguación del cañón habían hecho su trabajo para evitar que la boca del arma saliera volando hacia arriba, pero el retroceso seguía siendo una bestia que requeriría una postura implacable para dominar en disparos consecutivos. El eco de la detonación todavía retumbaba suavemente en la llanura cuando la bala cruzó la distancia a una velocidad aterradora. Justo del otro lado de esa colina, en una explanada despejada que servía como campo de maniobras avanzado, un contingente de las Garzas Negras se encontraba a mitad de una jornada de entrenamiento táctico. Parasol permanecía firme al frente de la formación, supervisando los ejercicios con su habitual postura serena pero estricta, mientras Adam repasaba los tiempos de respuesta del escuadrón y la pequeña Umbrella intentaba entretenerse ajustando su gorra para cubrirse del sol mañanero. El ambiente era de calma y disciplina operacional, roto únicamente por los mandos de voz de las tropas, hasta que el impacto ocurrió. No hubo advertencia. En un segundo, la enorme roca que marcaba el límite norte del terreno de pruebas simplemente estalló. Una onda de choque seca sacudió el suelo, seguida inmediatamente por el estruendo tardío del disparo, un sonido colosal que retumbó contra las laderas como si un rayo hubiera caído a cielo abierto en pleno día. Instintivamente, los soldados rompieron filas, desenfundando sus armas de dotación y tomando posiciones defensivas a la velocidad del rayo. Adam dio un paso al frente de inmediato, interponiéndose entre Parasol y la dirección de la explosión con la mano fija en la empuñadura de su arma. Cobertura. Aseguren el perímetro. Ordenó Adam con voz potente, recorriendo con la mirada los cerros colindantes, mientras el polvo de la roca pulverizada comenzaba a asentarse. Parasol ni siquiera pestañeó, aunque sus ojos se entrecerraron con una frialdad absoluta. Con un movimiento fluido abrió su sombrilla táctica, manteniendo el cuerpo perfilado mientras analizaba la escena. A su lado, Umbrella dio un pequeño brinco por el susto inicial y se pegó a la falda de su hermana, mirando con los ojos abiertos de par en par la nube de escombros que flotaba en el aire. ¿Qué fue eso?, exclamó Umbrella, señalando el punto del impacto mientras recuperaba el aliento. Esa piedra era gigantesca y quedó hecha pedazos. No fue una mina ni una carga explosiva, murmuró Parasol con tono calmado pero analítico, bajando la mirada hacia el cráter dejado en el suelo y el patrón de dispersión de los fragmentos de roca. Fue un impacto cinético directo. Adam caminó con cautela hacia la zona del impacto, agachándose cerca de los restos humeantes antes de levantar la vista hacia la línea del horizonte. Majestad, no hay artillería reportada en esta zona, ni tampoco patrullas pesadas operando en las cercanías, informó Adam, frunciendo el ceño con evidente desconcierto. Y por la trayectoria del golpe, el disparo tuvo que haber venido desde más allá de la cadena de colinas. Estamos hablando de kilómetros de distancia. 2, tal vez 3 kilómetros, comentó Parasol en voz baja, calculando mentalmente la demora entre el impacto visual y el retumbo del estruendo que escucharon un instante después. Ningún rifle convencional de nuestro inventario actual tiene esa velocidad de boca ni semejante energía de parada sin estabilidad de montaje pesado. ¿Cree que sea algún prototipo de los Medici?
preguntó Adam, manteniendo la guardia alta. Si los Medici tuvieran un arma capaz de hacer esto a esta distancia, ya la habrían usado contra nuestros puestos de control, respondió Parasoul, cerrando suavemente su sombrilla y dando un par de pasos hacia la elevación del terreno. Mantengan la calma, pero refuercen los patrullajes en el sector exterior. Quiero saber quién está haciendo pruebas de balística pesada a las afueras de la ciudad. Antes de que Adam pudiera dar la orden de desplegar el perímetro de reconocimiento, dos estruendos consecutivos sacudieron el cielo uno tras otro, con apenas una fracción de segundo de diferencia. El retumbo fue tan denso que la vibración se sintió directamente en el suelo bajo sus botas. Esta vez el impacto no ocurrió cerca de su posición. Al alzar la vista por instinto, todos los presentes alcanzaron a percibir dos breves destellos de luz rasgando el aire a una altura considerable sobre sus cabezas. El reflejo directo del sol matutino sobre los proyectiles, cruzando el cielo a una velocidad supersónica. La onda sísmica de los disparos cortó el viento con un silbido seco antes de perderse en la lejanía. A lo lejos, en la cresta de una cordillera que marcaba el horizonte más distante del terreno, la copa de un árbol centenario simplemente se desintegró. La madera estalló en una nube de astillas y polvo, seguida instantes después por el impacto de la segunda bala, que atravesó el tronco de lado a lado con una fuerza desmedida. Adam se quedó congelado en su sitio, siguiendo la trayectoria con la mirada fija antes de consultar rápidamente el mapa táctico que llevaba en el chaleco. «Es imposible», exclamó uno de los oficiales de las Garzas Negras, dando un paso al frente mientras se cubría los ojos del sol. «Esa cordillera está a por lo menos 5 kilómetros de nuestra posición actual. Y el disparo vino desde mucho más atrás de nosotros». Parasoul no perdió tiempo en especulaciones. Caminó a paso firme hacia la estructura de madera que servía como estación de vigilancia temporal, instalada en la copa de un árbol alto a la orilla del campamento. Subió por la escala con agilidad y tomó de inmediato los binoculares de largo alcance que reposaban sobre la mesa de mapas. Ajustó el enfoque rápidamente, apuntando la lente directamente hacia la cordillera distante. Al clarificarse la imagen, la escena la dejó sin aliento. A través de las cristalinas lentes de alta resolución, vio con total nitidez el estado del enorme roble. No era un árbol pequeño ni joven. Su tronco tenía fácilmente más de 1 metro de grosor. Sin embargo, la madera presentaba dos perforaciones gigantescas y limpias que habían atravesado el centro del tronco como si fuera papel, dejando los bordes astillados y humeantes por la fricción del metal. Parasoul bajó lentamente los binoculares, sintiendo una gota de sudor helado recorrerle la nuca. La precisión a semejante distancia era aterradora, pero la energía cinética necesaria para atravesar un tronco de ese calibre a más de esos kilómetros de distancia superaba cualquier parámetro balístico conocido en la ciudad. Quienquiera que estuviera al otro lado de esas colinas no solo tenía en sus manos una pieza de ingeniería inédita, sino la capacidad táctica de golpear a cualquiera antes de que pudieran escuchar el primer disparo. «Su Majestad», exclamó de pronto uno de los tiradores de las Garzas Negras desde la plataforma, manteniendo los binoculares fijos en una dirección completamente opuesta, más allá de la primera línea de colinas. «Mire rápido hacia la cresta del sector oeste». Parasoul reaccionó de inmediato, levantando de nuevo la lente de largo alcance y ajustando el foco hacia el punto indicado. Al principio solo vio la polvareda flotando en la brisa matutina, pero al afinar la vista, finalmente lo detectó. Ahí estaba. El arma reposaba en la cima de una pequeña elevación rocosa, y su simple presencia hizo que Parasoul apretara los dientes con asombro. Jamás en todo el reino de Canopy había presenciado una arquitectura militar semejante. Era una pieza monumental, una figura tan absurdamente alargada y estilizada que por un segundo pareció más un cañón de posición que un rifle individual. Su acabado en un negro mate absoluto absorbedor de luz la volvía prácticamente invisible contra las sombras del terreno si no se prestaba una atención minuciosa, y el diseño del chasis modular, junto a las 3 cámaras anguladas del freno de boca, reflejaban una ingeniería táctica jamás vista en las armerías de la ciudad. Pero no pudo analizarla por más tiempo. Sin que Parasoul pudiera distinguir la figura del tirador, oculto estratégicamente detrás del pliegue de la cordillera y cubierto por las sombras de las rocas, vio como una mano enguantada tomaba la pesada estructura de metal con una facilidad pasmosa. Como si los kilos del arma no fueran más que un juguete, la mano levantó el rifle en un movimiento fluido y, en cuestión de segundos, la misteriosa silueta y su abrumadora creación desaparecieron lentamente tras la línea del cerro, dejando a la plataforma de vigilancia en un silencio sepulcral.
Desplieguen a los vehículos de inmediato. Ordenó para Soul, bajando de un salto de la estación de vigilancia mientras desplegaba su sombrilla con un movimiento seco. Quiero un perímetro cerrado en la cresta oeste. Ahora. Adam no dudó ni un segundo y coordinó al contingente. En cuestión de minutos, una caravana de jeeps armados de las garzas negras rugió por el camino de tierra, levantando una densa cortina de polvo mientras cortaban camino hacia la colina donde habían avistado el arma. Al llegar a la cima del cerro, los soldados saltaron de los vehículos con las armas en alto, asegurando la zona en formación en abanico. Sin embargo, no encontraron a nadie. El lugar estaba completamente desierto. Para Soul bajó del vehículo a paso firme y caminó hacia el punto exacto donde había visto la estructura negra. Lo único que quedaba como evidencia de lo ocurrido era un radio de tierra pisoteada y varias zonas de pasto seco carbonizado por el calor desmedido que había emanado de la forja improvisada y de las ráfagas del fuego infernal. Se agachó, pasando la yema de sus dedos cerca de la hierba quemada. Para su sorpresa, el suelo aún conservaba un calor anómalo, un vestigio térmico que no cuadraba con un disparo convencional. Está vacío, Majestad, informó Adam, recorriendo la cresta con la mirada fija. Sin huellas claras de neumáticos ni rastros de retirada inmediata. Quienquiera que sea este sujeto, no puede haber ido muy lejos con un equipo tan pesado a cuestas, aseguró para Soul, poniéndose de pie con expresión seria y la mirada clavada en la distancia. Inicien una exploración minuciosa en un radio de 5 kilómetros. Rastreen cada taller, almacén y camino secundario de este sector. Sin embargo, sus suposiciones no podían estar más lejos de la realidad. A varios kilómetros de allí, mi vehículo ya avanzaba a velocidad constante sobre el asfalto de la carretera principal. Con el rifle cuidadosamente desmontado en sus partes base y guardado en la cajuela junto a las herramientas, conducía con absoluta serenidad, apoyando un brazo en el marco de la ventana mientras el aire fresco de la mañana me daba en el rostro. Con una maniobra fluida, puse la direccional y me incorporé sin prisa al denso flujo de automóviles que entraba a Newmer Irian, volviéndome un conductor más entre el tráfico matutino de la ciudad. Aprovechando que ya andaba fuera y con el auto a la mano, me desvío un momento hacia el área comercial para hacer las compras de la semana. Cargué con un par de bolsas repletas de despensa para surtir la nevera y la alacena, asegurándome de llevar suficiente para los 3 antes de enfilar directo de regreso a casa. Llegué al edificio, subí las bolsas por las escaleras junto con mis cosas y abrí la puerta del departamento con el codo. Al entrar al recibidor y acomodar las bolsas para cerrar la puerta tras de mí, la escena en la sala me tomó por sorpresa. Celia y Olivia estaban sentadas juntas a la mesa del comedor, sosteniendo cada una taza de café humeante mientras charlaban con total tranquilidad. Samson, por su parte, permanecía inusualmente callado, asomado desde el cabello de Celia con sus ojos fijos en ella, observando en silencio la conversación sin soltar ninguno de sus habituales comentarios pesados. Dejé el saco con las partes del francotirador apoyado con cuidado a un lado de la entrada, asegurándome de que quedara bien recostado contra la pared para que no fuera a estorbar ni a llamar la atención. Caminé hacia la cocina cargando las bolsas de la despensa y las acomodé sobre la barra para empezar a desempaquetar las cosas. Me asomé un momento desde la barra, mirando hacia la mesa del comedor donde ambas seguían con sus tazas de café. Olivia, ¿qué haces por aquí tan temprano?, pregunté, alzando una ceja con curiosidad mientras sacaba un par de cosas de la bolsa. Olivia sonrió de lado, acomodándose en su silla antes de dar un pequeño sorbo a su taza. Celia me invitó a desayunar con ustedes, respondió con total tranquilidad, haciendo un leve gesto con la mano hacia su acompañante. Solté un suspiro corto y me apoyé un segundo contra el filo de la barra, mirando la escena. Ajá, ¿y qué necesitas que haga? Lo que desayunan ustedes, contestó Olivia con una mezcla de naturalidad y diversión en el tono, sosteniéndome la mirada. Me encogí de hombros, sin darle demasiadas vueltas al asunto. Si ya estaba en la cocina y con la despensa recién llegada, no me costaba nada preparar un plato más. Ensalada de frutas, unos huevos revueltos y un poco de pan, enumeré de memoria mientras repasaba mentalmente lo que traía en las bolsas. ¿Alguna alergia que deba tomar en cuenta? Ninguna, aseguró Olivia negando suavemente con la cabeza. Perfecto. Sin perder más tiempo, abrí la llave del fregadero y me lavé bien las manos con jabón. Me las sequé con un trapo limpio, tomé una tabla para picar y me puse manos a la obra con el desayuno para los 4, sacando la fruta fresca y los huevos para empezar a cocinar.
Mientras lavaba un par de manzanas y comenzaba a picar la fruta sobre la tabla, el sonido rítmico del cuchillo contra la madera me sirvió de fondo para desconectarme un momento del ambiente del comedor. La conversación entre Filia y Olivia sonaba lejana, casi como un murmullo, mientras mi mente regresaba de lleno a la llanura. Ese bastidor aguantó como si nada, pensaba para mis adentros, recordando el temblor seco en mi hombro al disparar. El peso del titanio y el acero compensó el azote, pero el retroceso sigue siendo una bestia. Y la energía balística, brutal. Cubre distancias ridículamente largas sin perder trayectoria ni energía de impacto, atraviesa blindaje denso como si fuera papel seco. Corté un par de plátanos y los eché en el tazón principal junto a las fresas, ajustando la sartén sobre la estufa para empezar con los huevos revueltos. El chisporroteo del aceite caliente acompañó mis cavilaciones. El problema no es la potencia ni la precisión, el diseño superó mis expectativas en eso. El verdadero dolor de cabeza es el estruendo. Ese disparo retumbó como un trueno a cielo abierto. Si lo llego a usar en una misión real dentro o cerca de la ciudad, Median y Meridian sabrá mi posición en cuestión de segundos. Necesito diseñar un supresor de sonido de alto flujo, un silenciador masivo que enfríe y redirija esos gases sin restarle velocidad a la bala. Removí los huevos con una espátula de madera, sirviendo las porciones exactas en 3 platos individuales junto con un par de rebanadas de pan tostado y una buena ración de ensalada de frutas al lado. Todo el sobrante de los huevos revueltos y el resto de la fruta picada los dejé directamente en la sartén profunda y en el tazón grande sobre la barra. Ni siquiera tuve que llamarlo. Apenas puse las fuentes de comida sobre la cubierta, un par de gruesos mechones de cabello se estiraron desde el comedor como garras elásticas, atrapando la olla y el tazón entero en un movimiento fluido y silencioso para arrastrarlos directo hacia la boca de Samson. Sonreí ligeramente de lado, tomé los 3 platos servidos entre los dedos y caminé hacia la mesa del comedor para repartir el desayuno entre Filia, Olivia y yo. Acomodé los platos sobre la mesa y tomé asiento, uniéndome al desayuno mientras la mañana continuaba transcurriendo con tranquilidad. El ambiente era una mezcla bastante curiosa. Samson devoraba la olla entera de huevos revueltos con un apetito voraz en absoluto silencio, Filia y Olivia conversaban animadamente con tonos suaves, y yo me limitaba a comer despacio, saboreando el café y el pan tostado mientras disfrutaba de la calma tras el esfuerzo de las primeras horas del día. Olivia tomó un bocado de la ensalada de frutas, masticó con evidente degustación y dejó el tenedor sobre el plato un momento antes de mirarme con una sonrisa genuina. De verdad cocinas excelente, David. Te quedó riquísimo todo. Simplemente asentí con calma, regalándole un gesto tranquilo de agradecimiento antes de llevarme el vaso con agua a los labios para dar un trago largo. Gracias, murmuré con modestia mientras pasaba el agua. ¿En serio?, continuó Olivia, reacomodándose en la silla mientras tomaba otro pedazo de pan tostado. La verdad es que me recuerda mucho a los restaurantes a los que suelo ir con la jefa Vanya. Como aquella vez que se le metió el capricho raro y terminó pidiendo 3 de asada y un refresco en pleno lugar elegante. Al escuchar semejante frase, el agua se me fue directamente por el camino equivocado. Solté una tos repentina y ahogada, apretando los labios para no escupir el líquido sobre la mesa y aguantando el aire un par de segundos mientras el pecho me retumbaba. Me llevé una mano a la boca, esforzándome por mantener la compostura mientras la referencia más inesperada e insólita de la vida retumbaba en mi cabeza. Tomé una servilleta de papel de la mesa y me limpié los labios disimuladamente, fingiendo que solo me había atragantado por tomar agua demasiado rápido. Perdón, me fui chueco con el agua, dije con la voz un poco rasposa, aclarándome la garganta mientras Filia me miraba con una ligera ceja alzada para comprobar si estaba bien. Por dentro, sin embargo, estaba al borde de soltar la carcajada. ¿3 de asada y un refresco? No puede ser posible, me reía para mis adentros, negando mentalmente mientras intentaba mantener la cara de póker frente a Olivia. De todas las cosas que esperaba escuchar de la elegancia y la seriedad entre muchas comillas, del entorno de Vanya en esta ciudad, que saliera con una joya semejante era sencillamente brillante. El chirrido suave del agua corriendo en el fregadero marcaba el ritmo de mis manos mientras frotaba los platos con la esponja. El vapor ligero del agua tibia subía hacia mi rostro, ayudándome a desconectarme por completo de las risas y los murmullos de Filia y Olivia, que continuaban su charla tranquila en el comedor.
Y luego Vanya se quedó mirando el menú durante 10 minutos completos antes de decidirse, comentaba Olivia de fondo, soltando una risita suave mientras el choque de su taza contra el plato resonaba en la sala. No me digas, apuesto a que la mesera no sabía ni qué cara poner, respondió Filia entre risas. Aislado en mi propia burbuja junto a la barra, mi mente voló unos años atrás. Me quedé contemplando una burbuja de jabón en mi mano mientras repasaba la idea de negocio que me venía rondando desde hacía días. Abrir un supermercado. En mi vida pasada, los supermercados eran verdaderos monstruos comerciales. Pensar en esos hipermercados gigantescos, con pasillos interminables que parecían no tener lógica, donde podías encontrar desde una manzana hasta una bicicleta o una televisión en el mismo piso, me resultaba casi absurdo en este contexto. Esas infraestructuras requerían millones en inversión, cadenas de distribución complejas y un ejército de empleados. Intentar replicar un modelo así aquí era una locura logística y financiera que me dejaría en la quiebra antes de abrir la primera caja registradora. No necesito un gigante, me dije para mis adentros, cerrando la llave del agua un segundo para enjuagar una taza. Eso sería tirar el dinero a un pozo sin fondo. De pronto, un concepto mucho más práctico y moderno de mi memoria me vino a la cabeza como un chispazo. Los supermercados express. Locales reducidos, ágiles, estratégicamente ubicados, pero con una variedad sorprendentemente amplia y optimizada de productos de primera necesidad. Algo compacto, eficiente y fácil de gestionar sin llamar demasiado la atención. Volví a abrir el agua para aclarar los últimos platos, sacudiendo la cabeza mientras hacía números mentalmente. La idea sonaba brillante en teoría, pero la realidad económica me dio un golpe de agua fría. A ver, de las 200.000 canopias, no puedo disponer de todo como si fuera dinero de juego. Si quiero mantener un perfil sensato y no arriesgar la liquidez de la casa, mi presupuesto real para arrancar no debería superar las 200.000. Secándome las manos con el trapo limpio, me apoyé contra el borde de la barra con la mirada perdida en la ventana. 200.000 canopias sonaban a una suma decente para un particular, pero para montar un negocio desde cero era una cifra apretada. El alquiler de un local céntrico en New Meridian se comería una buena tajada, sin contar los permisos, la remodelación básica, la refrigeración y, sobre todo, el inventario inicial con proveedores locales. Si me gasto la mitad solo en el depósito y el acondicionamiento del lugar, me voy a quedar corto para surtir la mercancía, cavilé, pasándome una mano por la barbilla. Necesito encontrar una estrategia mejor. Un local que no requiera una fortuna de renta o una forma de conseguir la mercancía directamente con distribuidores sin intermediarios que me inflen los precios. Dejé el trapo sobre la barra de la cocina y me quedé mirando la nada un segundo más. Sí, emprender con un presupuesto apretado era un dolor de cabeza y los números no cuadraban solos, pero al final del día la lógica era sencilla. El que no arriesga, no gana. Ya me preocuparía por los contratos de arrendamiento y los distribuidores cuando llegara el momento de pisar la calle. Caminé en silencio hacia el pasillo, pasando a un lado de la mesa donde Filia y Olivia seguían entretenidas en su plática, y me metí a mi habitación cerrando la puerta tras de mí. El ambiente fresco del cuarto me vino bien para despejar la mente. Me acerqué al escritorio, abrí el cajón principal y saqué mi libreta de notas, pasándola hasta encontrar la página donde tenía los planos y el esquema base del rifle que había terminado de probar esta mañana. Contemplé el dibujo de la enorme estructura por un par de segundos, repasando los puntos donde el fuego de la detonación y la salida de gases generaban ese estruendo ridículo. Tomé una hoja blanca completamente limpia, saqué un lápiz bien afilado del lapicero y me senté frente a la madera. Apoyé el codo en la mesa, sostuve el lápiz con firmeza y comencé a trazar las primeras líneas con trazos finos y precisos. El diseño requería un enfoque meticuloso. Dibujé el cilindro exterior de un supresor de gran tamaño, proporcionado al cañón de metro con 20, y fui desglosando el interior en un corte transversal. Tracé una serie de deflectores angulados y cámaras de descompresión progresiva, anotando al margen con letra clara las tolerancias de material, los puntos de escape para los gases de alta presión y el recubrimiento térmico necesario para que no se derritiera con la temperatura del fuego del espíritu. El grafito iba marcando la hoja con un rasgueo constante y rítmico, mientras la idea del silenciador de alto flujo comenzaba a tomar una forma clara y funcional en el papel. Poco después, terminé los últimos detalles del corte transversal con trazos suaves, marcando las cotas exactas para las perforaciones de escape y el grosor de las paredes del cilindro.
Soplé suavemente sobre el papel para retirar el residuo del grafito y levanté la hoja blanca a la altura de mis ojos, examinando el esquema completo bajo la luz de la lámpara del escritorio. El silenciador en el papel lucía limpio, técnico y mecánicamente impecable, pero la teoría en el taller siempre era muy diferente a la realidad del primer disparo con fuego de la forja. Dejé la hoja sobre la mesa, dejé caer el lápiz a un lado y solté un suspiro largo mientras me reclinaba en la silla. Solo espero que funcione, murmuré en voz baja para mí mismo, contemplando el plano en silencio.